Sean todos bienvenidos a La Palabra de Verdad, un tratado veraz de los hechos y la realidad bíblica. Un excelente recurso para pastores, líderes y creyentes en general. Este espacio llega a ustedes en medio de un tiempo de apostasía y decadencia espiritual. Desde la ciudad de Guatemala en Centroamérica, comenzamos. El Señor les bendiga, amados hermanos, a todos en esta preciosa noche, esta nueva oportunidad que Dios nos concede, el poder estar conectados ya a través de este espacio que hemos titulado La Palabra de Verdad. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta hora de programación donde nos vamos a estar gozando primeramente en la presencia del Señor, porque es un enorme privilegio el poder de alguna otra manera estudiar y compartir la palabra de nuestro Dios. Un abrazo grande a todos ustedes a la distancia. Les saluda una vez más el pastor Marlon Hernández. Un saludo grande a todos ustedes en el nombre del Señor. Esperamos que usted ya esté listo con su cuaderno de notas en mano, su lapicero, su resaltador, y lo más importante, de nada nos serviría aquí estar hablando de algo teológico y hablando de temas bíblicos si no tenemos la palabra del Señor. Yo siempre soy del criterio que no hay nada mejor que tener la Biblia, la palabra del Señor en físico. Es lo más maravilloso que puede haber. No estoy en contra de las iPads, no estoy en contra de la Biblia en el teléfono, no estoy en contra de tener la Biblia en una tablet. Excelente. Cuando usted no tenga a la mano la Biblia físicamente hablando, pues entonces ni modo, utilizar la tablet o la iPad o el celular para poder leer la palabra del Señor. Pero lo más importante, no puede hacer falta definitivamente este santo libro que es la palabra del Señor. Así que un saludo grande a todos ustedes en cualquier parte donde nos puedan estar sintonizando, nos puedan estar viendo. Un abrazo grande a todos en el nombre del Señor. Permítame poder darles mis saludos en esta oportunidad, poderles saludar en el nombre de nuestro amado y Salvador Señor Jesucristo, quien merece toda la gloria, merece toda la honra y merece toda la alabanza. Así que estamos apenas ya dando inicio en esta oportunidad y esperamos en el Señor que usted esté con todo el ánimo del mundo para poder escudriñar la palabra de nuestro Dios. Yo creo que todo buen creyente, todo estudiante de la palabra debe de interesarse muchísimo por el tema de la teología, todo lo que tiene que ver los estudios teológicos. Eso viene a fortalecer también nuestra fe, viene a fortalecer nuestra vida espiritual también, nuestras convicciones delante de la presencia de nuestro Dios y delante también de la gente que de alguna otra manera demanda razón de nuestra fe. Así que vamos a hacer una oración previo a poder ya entrar en materia en esta tercera clase de este estudio que hemos titulado La Biblia y las tres posiciones teológicas, un tema relacionado a lo que es el milenio. Entonces pudiéramos decir el milenio
la Biblia y las 3 posiciones teológicas. Vamos a hacer un micro repaso más bien de lo que estuvimos compartiendo el sábado anterior, para poder encajarnos, los que se están añadiendo esta noche, los que habrán de añadirse, poder encajarse en lo que es nuestra línea de aprendizaje. Así que yo quiero hacer una oración en esta noche con todos ustedes, y vamos a pedirle al Señor que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acompañe, nos asista, y que podamos ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Así que vamos a hacer una oración. Padre y soberano Dios, que estás sentado en tu trono de gloria, en esta noche, Señor, de día sábado, una vez más nos presentamos delante de ti, oh Dios, pidiéndote tu auxilio, pidiéndote tu sabiduría, pidiéndote tu gracia, tu inteligencia, pidiéndote, Señor amado, que coloques esa palabra sazonada, esa palabra con gracia en nuestros labios, Señor, y que a través de este estudio, a través de estos estudios que tú nos inquietaste para poder realizar, muchos puedan ser bendecidos, muchos puedan ser fortalecidos, Señor, en sus convicciones, en su fe. Y te pedimos, oh Dios, que nos permitas adquirir el conocimiento. En el nombre de Jesús de Nazaret, en tus manos está mi vida, Señor. Bendice cada uno de los que están siguiendo esta transmisión en diferentes partes del mundo, Dios mío, hasta donde pueda llegar la señal de la palabra de verdad, hasta donde pueda haber conectado un dispositivo, Señor, del cielo y de la tierra, y se pueda conectar a alguien para poder aprender tu palabra, Padre. En el nombre maravilloso del Cordero de Dios, a ti damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, oh Dios. Amén y amén. Bienvenidos una vez más, amados hermanos, cada uno de ustedes. Gracias por estar siguiendo estos estudios que hemos programado, que estamos viendo que no van a ser por un par de sábados. Es un tema bastante amplio, y quiero decirles que no es que estemos dándole vueltas al tema como para entretenerlos a ustedes, sino que nos estamos siguiendo de lo deductivo a lo inductivo. Entonces, por eso es que estamos viéndolo desde la manera más general, para que vayamos comprendiendo desde dónde es que nace el tema de el milenio, que es un tema que definitivamente es de nuestro interés. Debería de ser un tema de nuestro interés, porque a través de esto es que nosotros vamos a darnos cuenta de las diferentes posiciones teológicas que hay, los diferentes sistemas teológicos que hay en cuanto a lo que es el milenio. Así que ya estamos entrados ya en el tema, y con la ayuda de nuestro Dios vamos a poder empezar a desarrollar, Dios mediante, toda esta temática, esperando en el Señor que podamos ser bendecidos. Así que yo quiero, antes de poder entrar ya en el tema, quiero que leamos unos versos de la palabra del Señor en el capítulo número 4 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 4. Vamos a leer el versículo número 6, y dice la Escritura: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, dice acá, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas
ejercítate para la piedad. Y el verso 9 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Gloria a Dios. Así que vamos a entrar en detalle ya en cuanto a este estudio. Y bueno, ya en sus pantallas comenzará ya a aparecer el tema que hemos estado tratando, que es el milenio, la Biblia y las tres posiciones teológicas. Así que empezamos a animarnos. Quiero que previo ya a entrar en materia tengamos una retroalimentación de, no tal vez de todo, pero sí para que usted logre ya encajarse en este tema. El milenio, la Biblia y las tres posiciones teológicas en nuestra tercera clase. Así que bienvenidos sean cada uno de ustedes y vamos a comenzar ya bíblicamente hablando. Hemos estado haciendo esta pregunta, ¿qué es el milenio? Y pues estábamos viendo anteriormente, en el estudio anterior, las alas, pudiéramos decir, de donde podemos abordar el tema del milenio, y esto es muy importante que usted lo tenga. Es una retroalimentación que le estoy brindando, que en primer lugar, digámoslo también, de que es un tema de índole hermenéutico, y cuando hablamos de la hermenéutica, todos nosotros sabemos de que la hermenéutica son toda una serie de estudios, una serie de herramientas que nos brinda la misma hermenéutica para poder hacer una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Obviamente basado en herramientas, como lo decimos, y decíamos también de que la hermenéutica la podemos dividir desde tres puntos importantes. Una de ellas es la hermenéutica general, la otra es la hermenéutica especial, que es todo lo que tiene que ver con el estudio del Antiguo Testamento. Estamos hablando desde Génesis hasta Malaquías, todo lo que abarca el Antiguo Testamento. A eso se dedica la hermenéutica, una de las partes de la hermenéutica especial, pero también está la hermenéutica especial, que también tiene que ver con toda una serie de estudios de lo que es el Nuevo Testamento, y aquí es donde nos interesa a nosotros, porque el tema del milenio, aunque no es precisamente un estudio exclusivamente del Nuevo Testamento, pero el tema del milenio es un estudio donde más de una manera más explícita lo podemos encontrar en lo que es en especial el libro de Apocalipsis. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta que dentro de la hermenéutica especial se estudia también todo lo que es la parte del Nuevo Testamento, y dentro del Nuevo Testamento vamos a encontrar el último libro del Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis, el libro de las revelaciones, como comúnmente se le conoce también, revelado, en este caso todos nosotros lo sabemos, a uno de los discípulos de nuestro Señor, en el caso del apóstol Juan, que todos nosotros también sabemos que muere proscrito en la isla de Patmos, o no más bien allá, sino fue proscrito más bien hacia la isla de Patmos, y que estando allá es de que el Señor le dio toda esta revelación que hoy por hoy nosotros la tenemos, gracias a Dios. Y por otro lado, pues también se estudia el tema de la profecía también, que es un tema también que se debería de estudiar de una manera correcta.
sea que lo estudiemos desde el libro de Apocalipsis o desde la profecía, que estamos hablando siempre de Apocalipsis también, entonces ahí ya venimos a caer al tema del milenio. Y decíamos también que dentro del tema del milenio vamos a encontrar las tres posturas teológicas que hoy ya las conocemos, que una de ellas es el premilenialismo, es el amilenialismo y es el postmilenialismo. Entonces ya ahora ustedes ya conocen los nombres de los tres sistemas de interpretación teológico o las tres posturas también teológicas en cuanto a lo que es el milenio. El milenio se puede estudiar. Esto es bueno que ustedes lo tengan presente. Eso quiere decir que el milenio lo podemos estudiar desde el sistema teológico premilenial y lo podemos estudiar también desde el sistema teológico amilenial, que no se les olvide que vamos a estarnos introduciendo con la ayuda de Dios a estos tres sistemas y vamos a ver cuáles son las posturas de cada uno de ellos, porque de acuerdo a las posturas de ellos es de que de esta manera es de que se va a tener una doctrina dentro de X o Y organización o dentro de X o Y congregación o dentro de X o Y misión. Entonces, se lo repito y ustedes corrobórenlo ahí en su libro de apuntes, en su libro de notas. Apúntenlo: el premilenialismo, el amilenialismo y lo que es el postmilenialismo. Esto no van a creer ustedes que son cuestiones de invento. Yo les decía en una ocasión que hay gente que a veces comienza a hacer de menos toda esta serie de estudios, pero nosotros como buenos cristianos no podemos hacer de menos todo esto. Alguien dijo: yo con que sea salvo es más que suficiente. Yo creo que todos estamos en esa línea, pero también debemos de darnos a la tarea de conocer cuáles son nuestras raíces, de conocer cuáles son nuestros fundamentos y de conocer cuáles son nuestras bases teológicas, nuestras bases fundamentales teológicas. Entonces, eso está como cuando usted y yo vemos el asunto del darwinismo, ¿no? Ellos averiguan de dónde vienen y ellos dicen que vienen del mono. Entonces, nosotros como buenos creyentes, como buenos cristianos, también debemos de darnos a la tarea de saber de dónde vienen muchos conceptos teológicos que nosotros manejamos, que se oyen a veces y que nosotros nos quedamos como en órbita, ¿no? Entonces, seguimos. Le decía entonces que el milenio lo estudiamos desde esas tres posturas teológicas, que es el premilenialismo, el amilenialismo y el postmilenialismo. Y continuamos con esto. Les decía también que dentro de la hermenéutica, general, también podemos hacer el abordaje y lo hacemos porque desde la hermenéutica general vamos a estudiar lo que se llama métodos de interpretación bíblica, ¿sí? Y dentro de esos métodos de interpretación bíblica vamos a encontrar un método que se llama el método literalista. Yo les decía a ustedes que los amilenialistas y los postmilenialistas nos atacan a nosotros los premilenialistas de que nosotros somos muy literalistas en cuanto a la palabra de nuestro Dios. Entonces, obviamente hay cosas que son alegóricas, pero también hay cosas que son literales en la palabra. Entonces, y hay ocasiones donde muchos alegorizan ciertas cosas que son literales y otros que literalizan ciertas cosas que son alegóricas. Entonces, vamos a estar viendo también con la ayuda de Dios a lo largo de toda la historia por qué fue que fueron cambiando estas posturas teológicas. Vamos a ver con la ayuda de Dios, lo vamos a ver ahorita adelantito. Vamos a mirar cuál era la postura de la iglesia primitiva en los primeros años, en los primeros 3 siglos,
cuál era la postura que la iglesia primitiva tenía en cuanto a lo que es el tema del milenio. Entonces, dentro de la hermenéutica general está ese método de interpretación bíblica, que es el método literalista, pero también está el método alegórico. Esto es bueno también que ustedes lo tomen en cuenta. Está también la interpretación dogmática. Y seguimos en cuanto a esto y el milenio. Reitero, entonces el milenio sí o sí, en cualquier estudio que se haga de escatología, amados hermanos, y los que puedan estar siguiéndonos, en cualquier estudio que se haga de escatología seria, una escatología seria y basada en la palabra de Dios, entonces debemos de ver que cuando se llega al tema del milenio, entonces nos vamos a encontrar con estos con estas tres posturas teológicas o estos tres sistemas teológicos que ya los repetimos, pero dentro del premilenialismo, y esto se los dejo porque es importante saberlo, dentro del premilenialismo les decía también que vamos a estudiar el premilenialismo post-tribulacionista, ¿sí? Al decir premilenialismo post-tribulacionista, entonces acá es que vamos a ir desarrollando en qué se basan también los post-tribulacionistas para decir que la iglesia atravesará la gran tribulación, ¿sí? Y que la iglesia será arrebatada o será trasladada después de que atraviese la gran tribulación. Entonces, para un post-tribulacionista, nosotros como iglesia tendríamos que conocerle la cara al anticristo. De ahí se agarran varios en decir acerca del tema del 666, nadie va a poder comprar ni vender. Eso lo vamos a estar viendo acá en su debido momento. Entonces otros hablan ya de la persecución por no dejarse colocar el 666. El post-tribulacionista, él afirma, y vuelvo a repetir, lo vamos a ver con bases bíblicas de dónde se agarran ellos. Entonces, para ellos, la iglesia va a atravesar la gran tribulación. Pero también está el premilenialista, medio tribulacionista o, para sus efectos, el premilenialista mesotribulacionista, que para sus efectos es lo mismo. Entonces, es otra postura teológica también y con base bíblica también. Ellos tienen sus bases bíblicas donde ellos tienen la postura en que la iglesia se irá a la mitad de la gran tribulación. Recuérdense que nosotros le llamamos gran tribulación completamente a los 7 años que habla la palabra del Señor. Entonces ellos, los mesotribulacionistas, que son premileniales, no se le olvide que son cristianos evangélicos, obviamente asisten a una iglesia evangélica, cristiana. Entonces ellos tienen la postura de que la iglesia se irá, o el Señor la vendrá a recoger justo cuando se cumplan los primeros 3 años y medio de lo que nosotros conocemos como la gran tribulación. Entonces, en ese momento es de que el Señor viene y saca su iglesia de la tierra y obviamente se la lleva, y entonces ahí arranca pues ya la gran tribulación y todo el tema de la aparición del anticristo, todo lo que nosotros conocemos en esa línea. Por otra parte, también dentro de los mismos premilenialistas está también la posición del premilenialismo pretribulacionista. Yo le diría a usted, de acuerdo a la palabra de Dios, lo vamos a estudiar, nosotros estamos 100% parados y firmes dentro de una postura premilenial pretribulacionista. Nosotros creemos a través de la palabra de Dios que la iglesia será sacada
antes de que inicie la gran tribulación. Entonces el Señor habrá de sacar su pueblo. Por eso es que nosotros debemos de estar bien compenetrados con eso. Y quiero que me entiendan esto, amados hermanos y todos los que están conectados. Quiero que me entienda esto. De acuerdo a una de estas tres posiciones teológicas, que ya la sabemos, posmilenial, amilenial o premilenial, es de que se va a hablar del arrebatamiento, o simple y sencillamente se va a hablar de la segunda venida. Entonces, para un premilenial y pretribulacional, nosotros no estamos a la espera de una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que el posmilenial ataca esta parte porque dice que esto hace que el creyente entre como en un estado de acomodamiento espiritual porque no está esperando a su Señor? Nosotros debemos de ser conscientes de que todos nosotros como iglesia estamos velantes, estamos velando, estamos aguardando a que nuestro Señor venga y saque su iglesia, seamos arrebatados, y eso lo vamos a ver en su momento. Entonces, como un premilenial, pretribulacional, nosotros no estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él vino en su primera venida, Israel le rechaza, Israel no le conoció, no le tuvo en cuenta. Entonces ahora vamos a ver un texto bíblico importante previo a él retirarse de su ministerio terrenal, que le hicieron una pregunta justamente, eso fue unos minutos, unas horas antes que el Señor se ocultara y las nubes se lo llevaran. Entonces le hicieron una pregunta muy tremenda al Señor, porque siempre el concepto de los discípulos y el concepto de los judíos es de que ellos siempre tenían la perspectiva de un reino terrenal, y aunque lo vamos a ver en su debido momento, pero ellos siempre pensaron en un reino terrenal. Entonces le hacen esa pregunta en su primera venida al Señor. Entonces, sin embargo, cuando hablamos de un premilenial, pretribulacional, y quiero que no se asusten con estos nombrecitos, usted simplemente apréndaselos y conózcalos, y ya usted va a ir sabiendo, bueno, entonces yo estoy ubicado en esta posición. Entonces, el premilenial, pretribulacional, es aquel que cree, ¿sí?, que la iglesia será sacada antes de que inicie lo que nosotros conocemos a través del libro del profeta Daniel como la semana 70. Entonces vamos a verlo también en un dado momento, que para muchos posmileniales y para un amilenial también, en especial para el posmilenial, resulta de que para él la gran tribulación ya pasó. Imagínese usted eso. Entonces para él la gran tribulación se cumplió allá en el año 70. Otros amarran la gran tribulación allá como por el año 155 al 157 más o menos antes de Cristo, si el dato no me falla en este caso, en que fue la gran tribulación ante la conquista de Antíoco Epífanes II, creo, que hizo unas barbaries también con el pueblo de Israel, y no digamos también con Tito también en el año 70, que cuando uno lee realmente la historia de lo que Tito hizo, los soldados romanos hicieron con Israel, fue una atrocidad muy terrible. De verdad que eso da ganas de llorar cuando uno lee la historia de lo que le sucedió a Israel en ese momento. Entonces está el premilenialismo pretribulacionista, pero también está, en este caso, tenemos el premilenialismo clásico o histórico. Entonces continuamos con nuestra ruta. Les recuerdo
que lo que estamos haciendo y hemos venido haciendo por este tiempo es esquematizando o esbozando toda nuestra línea teológica para que ustedes estén bien, les diría yo, bien encauzados en esta línea teológica y que nadie se vaya a perder. Si usted no sabe de qué estamos hablando todavía, le aconsejo, ya tenemos cargado en YouTube el estudio del sábado pasado. En Facebook está cargado el del primer sábado, entonces desde ahí usted los puede ver. Saque un tiempito, para todo hay tiempo y hay tiempo hasta para morirse, entonces saque un tiempito para que usted pueda enlazarse bien en lo que estamos hablando. Entonces seguimos acá y bueno, aquí ya nos vamos metiendo bien, amados hermanos, ya vamos esquematizando bien esta parte. Simple y sencillamente les decía yo a ustedes que lo estamos haciendo de esta manera desde la parte deductiva para ir a bifurcar o ir a concluir en la parte inductiva, para que ustedes logren entender bien que venimos desde lo deductivo, desde lo general, ya a llegar hasta lo inductivo, o sea, hasta lo específico. Entonces, el milenio, amados hermanos, para estudiar el milenio debemos de darnos a la tarea de saber en primer lugar qué es el milenio, ¿sí? También hay que ver el tema del milenio a lo largo de la historia. Es aquí donde yo les decía, y aquí lo tenemos justo, lo ven ustedes ahí en pantalla, lo tenemos ya esquematizado, que a lo largo de la historia, el milenio tendríamos que ver la postura de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, los discípulos, los padres, como comúnmente se le llaman, los padres de la iglesia, que fueron discípulos de los discípulos del Señor. Cuando usted oiga padre de la iglesia, no va a creer que nos estamos refiriendo a un padre católico o algo por el estilo, a un cura o al catolicismo. No, los padres de la iglesia, como comúnmente se le conocen en la teología, fueron los discípulos del Señor. Entonces tenemos que ver cuál era la postura de ellos también en esos primeros 3 siglos de la iglesia primitiva. Tendríamos que ver también cuál era la postura de la iglesia medieval, ¿sí? Por ejemplo, por decirles algo, un Martín Lutero que creía del milenio, cómo llegaron a ellos a fundamentar el milenio. Entonces ahí es donde vamos a ir descubriendo, y póngale cuidado a esto, vamos a ir descubriendo por qué fue que fueron surgiendo estas otras posturas teológicas, el amilenialismo y el posmilenialismo. Entonces, de acuerdo a los siglos, de acuerdo a las eras, al tiempo, fue que fue cambiando la postura teológica. Y esto hay que ponerle cuidado también, porque a lo largo de la historia usted ve que muchos van cambiando la doctrina, otros van cambiando posturas teológicas. Entonces esto casi fue lo que ha sucedido a lo largo de la historia, y lo que sucedió, que fueron cambiando porque fueron pasando los años, y resulta de que ellos se dieron cuenta que eso no se estaba cumpliendo. Inclusive llegaron momentos, y esto es bueno que usted lo sepa, en que llegaron momentos cuando hubieron algunos que creyeron que el milenio se iba a dar justo cuando se llegara al año 1000. Entonces muchos llegaron inclusive hasta dar fechas, a dar la hora y el día en que se iba a dar el milenio. Mire, lo mismo ha sucedido en este tiempo también. ¿Cuántos erradamente han dado fechas equivocadas en cuanto a la venida del Señor, y se han atrevido hasta a sacar fechas, a sacar días, a sacar año en que Cristo ha de venir a levantar a su iglesia? En eso sí debemos de ser muy cuidadosos. Me llama la atención que el apóstol Pedro decía que el Señor no retarda su promesa, y eso es bueno tenerlo en cuenta. Algunos la tienen por tardanza, decía el apóstol Pedro,
pero el Señor es fiel y paciente para con todos y le está hablando a la iglesia no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces yo diría que el Señor le está dando tiempo no solamente a la iglesia, sino al mundo para arrepentimiento. Entonces, dentro de el milenio, a lo largo de la historia, entonces les decía que vamos a ver la postura de la iglesia medieval. ¿Cuál era la postura de la iglesia medieval en cuanto al tema del milenio? Y también vamos a ver cuál era la postura de la iglesia reformada, a qué conclusión llegaron en cuanto a la iglesia reformada. Y por último, vamos a ver también dentro del milenio a lo largo de la historia cuál es la postura de la iglesia moderna, que es la iglesia actual. Por eso es que yo vuelvo a repetirles en que en la actualidad, por eso es que hay en especial, porque ha habido un brote de una teología liberal, donde dentro de la teología liberal ya estos temas de índole escatológico y estos temas que son, diría yo, medulares dentro del cristianismo, ya para muchos esto ya es raro. O sea, ya de hecho a lo largo de lo que hemos estado estudiando nos hemos encontrado en que muchos dicen que ya este tema del milenio ya está, imagínense, hasta en desuso. O sea, que ya para este tiempo ya ese tema del milenio ya no se debe de estar estudiando. Entonces, ¿por qué? La iglesia moderna, el modernismo realmente, diríamos, la iglesia contemporánea también le ha venido a hacer mucho daño al cristianismo, en especial, diríamos, el cristianismo fundamentalista, como algunos le llaman también, ¿no? Entonces, vamos a mirar en el tema del milenio a lo largo de la historia, vamos a ver la postura también de lo que es la iglesia moderna, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la postura de la iglesia actual? ¿Por qué en muchas organizaciones evangélicas ya no hablan del arrebatamiento, sino que se van directamente a lo que es el tema de la segunda venida? Entonces, y continuamos también en cuanto al estudio del milenio, vamos a ver el tema de cuándo sucederá, ¿sí? Vamos a ver también el tema de la duración del milenio. Necesitamos ver también dentro de este estudio del milenio, necesitamos ver el gobierno milenial o el gobierno del milenio, y dentro de este gobierno milenial o dentro de este gobierno del milenio vamos a estar viendo 4 temas importantes acá. Lo que es la clase del gobierno que se va a estar dando durante ese lapso de 1000 años. Vamos a estar viendo también la sede del gobierno, dónde será la sede de ese gobierno. Vamos a estar viendo también los dirigentes en el gobierno, y necesitamos ver también el tema de los súbditos, o los que van a poblar más bien el milenio, los que van a estar durante el tiempo de esos 1000 años que marca la palabra de nuestro Dios. Y necesitamos ver también las características del milenio y lo que les decía aquí, los pobladores del reino milenial, quienes van a ser los que van a entrar dentro de lo que es el reino milenial. Proseguimos por acá, amados hermanos. Yo espero en el Señor que ustedes estén disfrutando de este estudio. Yo en lo personal lo estoy disfrutando, estamos aprendiendo, y les recuerdo a todos que si usted quiere, tiene alguna inquietud, no se le olvide que el correo electrónico es la palabra de verdad gt@gmail.com. En la presentación hubo ahí un fallo técnico, entonces la palabra de verdad
gt@gmail. Ahí usted puede hacernos llegar sus inquietudes para poder hacer algún tipo de pregunta o alguna inquietud. No estamos aquí para debatir, no estamos aquí para entrar en, como lo leíamos al principio, entrar nosotros acá en discusiones que para nada aprovechan. Estamos aprendiendo y el objetivo es que nosotros podamos aprender. Entonces yo espero que usted esté disfrutando este estudio y seguimos acá. Yo quiero que tomemos en cuenta esto que les coloqué acá en su pantalla y que ustedes lo tienen ahí a la vista. Realmente, ¿cuál es el significado teológico o el propósito del milenio? Y nos vamos a encontrar en que ese significado teológico o el propósito del milenio es, en primer lugar, expresar la esperanza del triunfo final de nuestro Señor sobre su enemigo y sobre nuestro enemigo Satanás, que nosotros ya conocemos. Señor lo reprenda en esta noche también. Entonces, el significado teológico y el propósito del milenio es expresar la esperanza del triunfo final de Cristo sobre Satanás y la vindicación también con él de su pueblo, los que han más bien sufrido bajo la tiranía del mal, o sea, del pecado, del mundo, durante esta era presente. O sea, todos estos sufrimientos, el apóstol Pablo hablaba, ¿no? Y él decía que esto no se compara con la gloria venidera que ha de venir sobre nosotros. Esta leve tribulación, le llamaba él, imagínese usted, produce en nosotros un cada vez más excelente peso y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas de arriba, las cosas de acá abajo, sino las cosas de arriba, porque las terrenales son pasajeras, pero las celestiales no son pasajeras, no son efímeras. Entonces él hablaba de poner la mirada en las cosas celestiales. Entonces ese va a ser el objetivo y el significado teológico, el propósito del milenio. Pero también el significado y el propósito del milenio es de que en el caso de nuestro Señor Jesucristo debe de ser triunfador en la misma arena. Yo quiero que me preste atención a esto. En la misma arena en la que aparentemente él fue vencido. El Señor no fue vencido ni fue derrotado, al contrario, él venció y él dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Él venció al mundo, él venció al diablo, venció a las tinieblas, venció a los demonios, venció la muerte, la derrotó también. Sin embargo, en esa arena en que aparentemente fue vencido nuestro Señor, entonces es ahí mismo en esa arena es donde él también demuestre su victoria sobre el mundo y sobre Satanás, y de esta manera poder cumplir todas las promesas hechas para el pueblo de Israel y también para él mismo. Para el Señor hay muchas profecías y muchas promesas en cuanto al Señor, en cuanto a lo que es el reino milenial. Entonces, la demostración final de la victoria de Cristo y sus santos sobre los poderes de las tinieblas o los poderes del mal. Eso va a ser el significado teológico del milenio, y el propósito del milenio definitivamente es demostrar que Cristo ha sido vencedor. Y yo quiero que también guardemos esto, que en el caso de nosotros como cristianos, el objetivo principal de la esperanza cristiana no es realmente el milenio, sino la nueva creación, los cielos nuevos y la tierra nueva, la eternidad más bien. Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Bueno, yo ya estoy aquí a 15 minutos casi de poder concluir. Quiero que miremos dónde es que tenemos específicamente la base bíblica en cuanto a lo que es el milenio. Y acá en pantalla vamos a ver la cita bíblica de lo que es el capítulo número 20 del libro de Apocalipsis, del versículo número 1
al versículo número 10. Entonces nosotros lo leemos, por eso yo les decía de la Biblia en mano, hay que tener la Biblia, la palabra del Señor en mano. Y aquí es donde tenemos nuestra base bíblica, donde dice la palabra literalmente: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Verso 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató. Aquí aparece 1000 años. Entonces, técnicamente, el milenio más bien es más bien un nombre técnico de lo que es 1000 años. Cuando decimos milenio, estamos refiriéndonos obviamente a los 1000 años, pero es un nombre técnico de los 1000 años. Entonces aparece, si usted se va a dar cuenta, quise resaltarles en rojo porque solo del verso 1 al verso 10 aparece 6 veces la palabra 1000 años. Entonces, y dice el verso 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos, y aquí aparece otra vez 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Amados hermanos, esto es importante, por favor, tomemos en cuenta esto, y yo me les vuelvo a aparecer aquí otra vez. Tomemos en cuenta esto, en que esto que estamos leyendo para las otras posturas y en especial en los posmileniales, para ellos esto que estamos leyendo no es literal, para ellos esto es alegórico, ¿sí? Entonces, para ellos no es precisamente un tiempo de 1000 años exactos, pero para nosotros es 1000 años exactos lo que el Señor va a establecer su reino milenial acá en la tierra. Ya les esbocé también, vamos a ver la sede, dónde será la sede, el tiempo que durará, obviamente los 1000 años, pero de dónde viene todo eso, lo vamos a estar viendo. Entonces, para los posmileniales, realmente esto que estamos leyendo, para ellos no es literal, para ellos es alegórico. Por eso es que yo les esbocé anteriormente a través de la hermenéutica lo que es la manera en que se estudia también la escatología. Entonces, seguimos acá y sigue diciendo el verso número 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. En su debido momento vamos a ver quiénes eran esos decapitados o quiénes serán esos decapitados, ¿sí? Por causa del testimonio del Señor y por causa del testimonio de la palabra de Dios. Eso lo vamos a ver realmente la posibilidad o a quién posiblemente se está refiriendo la palabra del Señor. Entonces, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ¿sí? Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vieron y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí vuelve a aparecer otra vez el término 1000 años. Si usted se da cuenta, esto ya está en la fase final del libro de Apocalipsis. Entonces lo vamos a ver en su debido momento, en que la iglesia, por eso es que hay las probabilidades altas en cuanto a porcentaje de que la iglesia no atravesará la gran tribulación, es porque el libro de Apocalipsis tiene toda una sistemática ordenada, toda un orden realmente cronológico en cuanto a los eventos. Entonces, ya en esta parte de acá, ya si usted se da cuenta aquí, ya la iglesia está fuera de la escena de lo que es, diríamos, en esa revelación que el apóstol Juan, el Señor le dio en su momento. Y seguimos acá, y el verso 5 dice la palabra: por los otros muertos, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Vuelve a aparecer la cuarta vez que aparece la palabra 1000 años. Ahora vamos a ver en su debido momento también quiénes son esos otros muertos que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea,
ahí los tuvieron descansando todavía otros 1000 años. Esta es la primera resurrección, dice la palabra. Necesitamos ver también el orden de las resurrecciones. Amén. Necesitamos ver también a qué se refiere que esta es la primera resurrección. Verso número 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Sí? La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Vuelve a aparecer la quinta vez la palabra 1000 años. Verso número 7. Y en el verso 7 vamos a encontrar la sexta vez la palabra 1000 años. Cuando los 1000 años, usted ve que es un estribillo que se está... no sé si redundo acá, pero es un estribillo de 1000 años, donde repite varias veces 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, entonces dice, Satanás será suelto de su prisión. Entonces aquí es donde tienen pleito los posmileniales y los amileniales, en que ellos dicen que eso no es literal, que eso es simplemente alegórico. Y dice el verso 7, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Yo quiero que le ponga mucho cuidado a esto que le voy a decir, amado hermano, porque durante el milenio, bueno, por 1000 años, todos los que estén poblando la tierra, en ese espacio de 1000 años, en cierta manera, no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de los que van a poblar el milenio, ellos no están salvos del todo. Entonces no tienen la seguridad de su salvación. ¿Por qué? Y aquí es que encontramos la base bíblica que dice que cuando se cumplan esos 1000 años, Satanás saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunir para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Esto es Jerusalén, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el verso 10, y aquí cierra esta tremenda revelación que el Señor le dio a Juan en cuanto al milenio. Ya dijimos que el milenio es un nombre técnico de lo que estamos leyendo aquí de 1000 años. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Yo quiero decirle que aquí es el final realmente de nuestro enemigo número 1, Satanás, que el Señor lo reprenda. Acá en el versículo 10 prácticamente es el final de este ángel caído. Prácticamente ahí termina la historia de Satanás, cuando sean atormentados día y noche por los siglos de los siglos, o sea, por la eternidad hasta la eternidad. Y ahí hay otros eventos que se dejan venir, entonces, como por ejemplo la eternidad. Entonces, realmente todo esto, Dios nos ayude y Dios tenga misericordia. Y yo ya estoy en la recta final y solo les quiero presentar estas últimas diapositivas para que ustedes lo tomen en cuenta y tengan nota de esto. Bueno, amados hermanos, vocablo del milenio. Primero ya les dije que es un nombre técnico de lo que estábamos leyendo de este capítulo 20, verso 1 al 10 del libro de Apocalipsis. El milenio es un vocablo que procede del latín mille y ani, mille ani. Mille significa 1000 y ani significa años. De aquí también viene el término millennium, de latín millennium, que se refiere a 1000, obviamente. ¿Y qué es lo que designa más bien el vocablo latín mille ani o 1000 años? Lo que designa es un periodo de tiempo de 1000 años, ¿sí? Entonces, nosotros como premilenialistas entendemos que esos 1000 años no es una cuestión alegórica. Entendemos que esos 1000 años son literales, amados hermanos, son literales.
Entonces ya tenemos la definición de milenio en cuanto al vocablo latín. Y ahora, cuando nosotros leemos en el griego, donde fue el idioma en el que fue escrita la palabra, cuando leemos en el griego y aparece la palabra 1000 años, resulta que ahí lo que aparece es el griego gilioi o gilioi, gilioi etos, que ese gilioi etos es griego, giliol 1000 y etos años. Entonces aquí es que ya tenemos la definición de 1000 años. ¿Por qué les quería dar esta definición? Porque de gilioi, entonces de ahí se desprende la palabra también, la palabra quiliasmo, que viene del griego gilias o gilias. Entonces quiero que a esto le tomen nota y le pongan importancia, porque también a los que creemos en el milenio, también se nos conoce como quiliastas. Pero cuando ellos hablan de quiliastas y hablan de quiliasmo, prácticamente ellos dicen que esto es una secta, ¿sí? Y nos hacen ver como una secta. O sea, todos los que creemos en el milenio, ellos dicen que somos una secta. Entonces, quiliasmo viene del griego gilias, que ya dimos la definición, se las vuelvo a poner aquí atrásito, gilioi o gilioi etos, que de ahí viene la palabra quiliasmo, ¿sí? 1000 años. Entonces, del griego gilias o gilias, 1000, doctrina, usted ve, doctrina religiosa acerca del presunto. Y oiga cómo lo dicen ellos, del presunto, no es presunto. El milenio es real, será real, no es presunto, porque al decir presunto es como que estamos dudando si sí o no. No, el milenio es una doctrina real bíblica, ¿sí? Entonces, ellos dicen que es una doctrina religiosa acerca del presunto reino de Dios en la tierra, que ha de durar 1000 años y preceder al fin del mundo. El quiliasmo, oiga, era propio del judaísmo y del cristianismo. Cuando verifiquemos el milenio a lo largo de la historia, vamos a ver el tema veterotestamentario, o sea, toda la parte del Antiguo Testamento también, que se hablaba del milenio en todo el Antiguo Testamento, inclusive dentro de los libros intertestamentarios, que son los libros apócrifos, también vamos a ver que se hablaba acerca del milenio. Sin embargo, ellos dicen que era propio del judaísmo y del cristianismo en sus primeros tiempos. Oiga esto, cuando se relacionaba con las ideas sobre el advenimiento de un Mesías o Salvador, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las concepciones de los quiliastas atraían a los esclavos y a los pobres, porque obviamente se hablaba de un reino de paz, un reino de gozo, un reino de prosperidad, un reino de mucha bendición, ¿sí? Entonces, el cristianismo, y oiga este dato histórico, al convertirse en la religión oficial del Imperio Romano, renunció a toda posibilidad de que el orden reinante en la tierra se modificase. Hizo hincapié en la idea de la recompensa después de la muerte y rechazó el quiliasmo, ¿sí? O sea, la doctrina de los 1000 años como doctrina errónea, ¿sí? Para ellos el milenio, vuelvo a repetir, es algo herético. Entonces, en la Edad Media, esto es historia, durante la Edad Media, el quiliasmo, la doctrina de los 1000 años, ¿sí? En la actualidad, el quiliasmo forma parte de la ideología reaccionaria de algunas sectas religiosas. Es lo que yo le decía. Que muchos piensan que el milenio es una cuestión de una ideología o de algo que es de una secta religiosa, pero no es así. Es una esperanza que tenemos como cristianos también, como lo decíamos al principio, tal vez no sea nuestro
nuestro punto máximo, pero sí es una esperanza también que en la tierra, habrá un tiempo de paz, un tiempo de gozo, un tiempo de prosperidad de 1000 años. Y vamos a ver cuál es la premisa de los posmilenialistas, ¿sí? O sea, ¿qué ellos piensan? Por eso es que ustedes ven que las iglesias, hay muchas iglesias ya diríamos de una línea liberal. ¿Por qué se dedican a hacer tanta obra social? ¿Por qué hagamos buenas obras? Entonces, ¿de dónde surge esa parte? Y quiero ir ya finalizando. Les dejo este último detallito acá. Ya estamos cerrando en esta noche, ya se nos cumplió el tiempo. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Yo quise resaltar esto, que el Padre puso en su sola potestad. Sazones, esa palabra sazón, no va a creer usted que es consomé de pollo, o va a creer usted que es algún tipo de condimento para darle sazón a las comidas. No. El Señor, cuando respondió: no nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, cuando Él usa el término tiempo, nosotros le conocemos como el cronos, ¿sí? El cronos, y el cronos es un tiempo netamente terrenal. El cronos nos pertenece a nosotros. Sin embargo, Él usa el término: no os compete a vosotros o no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, en su sola autoridad. La palabra sazón es la palabra kairos o kairos, como algunos le conocen. Hemos oído mucho ese término. Y el kairos, sí, sencillamente es el tiempo de Dios. Pudiéramos decir, el kairos es el reloj de Dios. Y lo que el Señor le dijo a los discípulos aquí es que no les competía a ellos conocer los tiempos o las sazones que el Padre había colocado en su sola potestad. Y lo que significa esa palabra kairos es ocasión, es decir, tiempo fijo, es decir, tiempo determinado. En otras palabras, amados hermanos, y con esto ya yo cierro todas las presentaciones. En otras palabras, quiero que grabe bien esto: Dios tiene bien estructurado todo lo que Él hizo en la tierra, y todo lo que estamos viviendo es una estructura bien organizada por parte de nuestro Dios en un pasado eterno, ¿sí? Cuando nos metemos a este tema, nos tendríamos que meter al tema dispensacional, porque si usted se da cuenta en la séptima dispensación, que es la séptima de la dispensación del reino, entonces ahí nos metemos a estudiar el tema del milenio. Entonces, este es un tiempo, y es lo que el Señor le dijo a los discípulos: no les interesa a ustedes ahorita saber. Sí, apenas estaba iniciando el trabajo, imagínense. Entonces, no os toca a vosotros saber los tiempos, los cronos, ¿sí? O las sazones, pero aquí ya no es cronos, aquí ya es kairos, ¿sí? Que el Padre puso en su sola potestad, o sea, las ocasiones, es decir, el tiempo fijo, el tiempo determinado. Que eso fue la preocupación de Daniel, y que a Daniel fue a quien el Señor le reveló todo el sistema organizacional de la semana 70 o de las 70 semanas. Entonces, porque eso le compete a Dios, y Dios tiene bien organizado. A Dios nada se le ha salido de las manos. Yo quiero decirle a ustedes que a los gobiernos se les está saliendo de las manos el tema de este coronavirus. Pero a Dios no se le ha salido nada de las manos, ni Él está experimentando tampoco. Todo lo que estamos viviendo ya es un tiempo, una ocasión, un tiempo fijo, un tiempo determinado que Dios tenía programado y determinado desde un pasado eterno. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado siguiendo esta tercera clase de su espacio La Palabra
de verdad. Yo espero en el Señor que hoy hayamos sido de bendición para todos ustedes, que usted haya sido edificado, haya sido bendecido a través de el estudio de la palabra de verdad. Y con la ayuda del Señor, no se le olvide, yo los espero a ustedes el próximo sábado, 8 de la noche. Si el Señor no viene a levantar su iglesia y no nos lleva, acá vamos a estar Dios mediante, si la muerte no nos sorprende. Acá vamos a estar compartiendo con ustedes las bendiciones de nuestro Dios. Así que un abrazo grande a todos. No se les olvide la palabra de verdad gt@gmail.com. Suscríbase al canal de YouTube, dele me gusta también a la fanpage de la palabra de verdad, y ahí usted va a poder seguir todos estos estudios y va a estar siendo muy bendecido a través de la palabra de nuestro Dios. Así que yo me retiro de acá con su permiso. Un abrazo grande a todos ustedes. Que Dios me los bendiga y si Dios lo permite, nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan buena noche y que descansen. Gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo a través de esta transmisión. La palabra de verdad es una producción creada por el pastor Marlon Hernández. Para más información, búscanos en Facebook como La Palabra de Verdad. O suscríbete a nuestro canal en YouTube como La Palabra de Verdad. O escríbenos al correo electrónico lapalabradeVerdad@gmail.com. Gracias por tu gentil sintonía y será hasta la próxima.